A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos empezando este año 2022, estamos al 4 de enero del año 2022 y aprovecho la ocasión para desearle a la opinión pública un feliz año 2022, así como también al señor presidente del canal Telesucesos y a su familia, que Dios los bendiga a ellos, que tengan un bonito año 2022, y lo mismo para el personal que trabaja en Telesucesos, para todos ellos, para las amigas y amigos que laboran en este medio de comunicación muy importante, que tengan un feliz año ellos y también sus familias. El tema de hoy que vamos a tratar es el nuevo gerente de Petroecuador, que acabó de designarlo el señor presidente de la República este fin de semana que pasó, y entonces se trata de el ingeniero Ítalo Cedeño. Él es un funcionario de amplia experiencia, conocimiento, formación, ingeniero en petróleos, ¿no?, que ha laborado tanto en el sector público como en el sector privado, también en Venezuela, también en Estados Unidos. Él viene ejerciendo su profesión desde principios de los años 70. Esta es una nueva designación que hace el gobierno del presidente Lasso, según Diario El Universo, en un titular que difundió el jueves 30 de diciembre del año 2021, imprimió un titular, el Diario El Universo, que dice: Ítalo Cedeño va a la gerencia de Petroecuador, respaldos y críticas por su trayectoria. Hace toda una narración el diario, el reportaje, y menciona que en el caso del ingeniero Ítalo Cedeño es el tercer nombramiento que se da en el periodo de 7 meses como tercer gerente de Petroecuador, de la principal empresa del país. Se trata del tercer nombramiento, y para el efecto el presidente Lasso ha tenido que incluso modificar el decreto ejecutivo 95, en donde mencionaba que la selección de los ejecutivos de Petroecuador debe realizarse a través de consultorías internacionales, seleccionando el mejor perfil. Y entonces, para nombrarle al ingeniero Ítalo Cedeño, tuvo el presidente Lasso que reformar el decreto ejecutivo número 95. Y la nota dice que el ingeniero Cedeño viene en un tercer nombramiento luego de haber estado en el cargo el ingeniero Maldonado y Pablo Luna, el segundo gerente, y el tercer gerente el ingeniero Ítalo Cedeño. El primer gerente en la administración del presidente Lasso se trata del señor Gonzalo Maldonado. De manera que es el tercer funcionario que está en Petroecuador, y es lo que preocupa, porque se trata de la primera empresa del país, y siendo Petroecuador la principal empresa del país que tiene bajo su responsabilidad desarrollar la explotación petrolera, y que esa explotación petrolera tiene que ser exitosa a fin de que el Ecuador pueda obtener los ingresos diarios, mensuales y anuales, porque una buena parte del presupuesto general del Estado se financia con los ingresos por la exportación del crudo, y también por lo que se relaciona
con la comercialización de los derivados de los hidrocarburos. También aprovecho la ocasión para agradecer a la UDLA, a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, al Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA. Ellos enviaron el año anterior, las últimas semanas del año que terminó, una revista que se titula Petróleo al Día. Petróleo al Día, y dice: Los pozos de Pandora, petróleo y democracia, y el show de oferta, impacto sobre el precio del petróleo y sus implicaciones para el Ecuador. Se trata del volumen 18 de marzo del año 2020. Una publicación importante y que obviamente el tema del petróleo tiene vigencia. También otro volumen 19 de junio del año 2020, asimismo recibimos una revista que se titula Petróleo al Día. O sea, es el nombre de la revista, y el tema que trataron en esta revista se denomina Petróleo en tiempos de pandemia, la histórica reducción en los frutos del WTI. Publicado por el Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDLA. Nosotros le agradecemos a la UDLA por enviar esta información. Como digo, el tema del petróleo es un tema de actualidad, a pesar de que son publicaciones del año 2020, pero nosotros apreciamos el envío de esta información. Muy bien, en la nota del diario Universo, en una entrevista que formuló el diario hacia mi persona, yo mencioné de que el ingeniero Ítalo Cedeño debe mantener un equilibrio en la gestión de la industria petrolera, un equilibrio entre lo que es la empresa estatal, y lo que va a ser hoy su gestión en empresa estatal, y de lo que ha sido también su gestión en empresas privadas petroleras, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que yo formulo en el diario, de que la gestión del ingeniero Ítalo Cedeño tiene que mantenerse dentro de ese equilibrio entre el sector privado y el sector estatal. Nosotros hemos dicho que en el manejo de la industria petrolera hay aciertos y desaciertos. Por ejemplo, uno de los aciertos que tuvo el país fue el contrato de asociación que mantuvo con la empresa Texaco. Eso fue un acierto, así como de desarrollar las plantas de refinación en los años 70, en el caso de la refinería Esmeraldas, y en el caso de fines de los años 80, la construcción del complejo industrial de Xuxufindi. En La Libertad viene operando una planta construida en los años 50, un poco antes, por Anglo, en esa zona del país, en esa área geográfica del país, en la provincia de La Libertad, en la península de Santa Elena. Ese es un acierto para el país el haber construido esas dos plantas de refinación, como también es un acierto para el país haber construido el oleoducto transecuatoriano que transporta el petróleo desde el lago Agrio a Balao, esa infraestructura que tiene aproximadamente 503 kilómetros de longitud. Luego, en el año 2005, entró en funcionamiento el oleoducto de crudos pesados, y que esa infraestructura termina su periodo para el que fue adjudicado a fines del año 2023. De manera que en este 2022 tienen que hacerse los trámites para esa reversión de esa infraestructura hacia Petroecuador. También un acierto la construcción de los poliductos en varias, que une a varias regiones geográficas del país. Los poliductos que vienen de Esmeraldas, Quito, por Santo Domingo de los Colorados se conectan con Quito, y hay otro poliducto que viene desde Xuxufindi hacia Quito, en ambos casos transportando diésel, transportando gasolinas y transportando GLP. Tenemos otro poliducto que va de Santo Domingo hacia Guayas, hacia los terminales de El Salitral y también de Pascuales, ¿no? En el gobierno de Correa también se construyó el terminal del
de Monteverde, entonces también hay esa conexión con ese terminal a través de los poliductos, también con Machala, el poliducto Machala y el poliducto hacia Manta, así como el otro que va hacia Cuenca. Esa es la red de poliductos que tenemos en el país, y otra que se transporta desde Quito hacia Ambato y Riobamba. Para las otras provincias como Imbabura, como Loja, hablando de estos dos polos, y ya es otro sistema de distribución de los combustibles en el Ecuador a través de autotanques, ¿no? Y hacia las otras provincias del país también se da lo mismo. ¿Por qué decimos nosotros que tiene que darse un equilibrio en la gestión del ingeniero Ítalo Cedeño como gerente de Petroecuador? Porque como la audiencia conoce, y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo en este año por ser precisos en el manejo de la información y sobre todo apoyarnos en información oficial y también la que difunden los medios de comunicación y la que expresan también los especialistas de la industria petrolera. Nosotros observamos por la forma como entró en vigencia la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Se publicó la ley a través del Ministerio de la Ley, es decir, no fue aprobada en la Asamblea Nacional, tampoco fue negada, y cuando la quisieron negar, la mayoría de parlamentarios se negó a votar por la negación, con lo cual entró por el Ministerio de la Ley. De esto tiene que asumir, lo dijimos varias veces, la responsabilidad los asambleístas, la presidenta de la Asamblea Nacional, por lo que sucedió con esta publicación de esta ley, respecto de la cual nosotros vamos a hacer las acciones que correspondan en el presente año. En esta ley hay disposiciones que no son convenientes para el Ecuador. En el capítulo 10 se refiere a la reforma de la ley de hidrocarburos, y entonces el artículo 2, que es el que se reforma mediante el artículo 131 de esta ley de desarrollo económico y sostenibilidad fiscal tras la pandemia COVID-19, a través de esta ley se reformó la ley de hidrocarburos, y hay un capítulo 10 que se refiere a las reformas a la ley de hidrocarburos. El artículo de esta ley es el 131, con el cual sustituye el artículo 2 de la ley de hidrocarburos, y ese artículo 2 dice lo siguiente: el Estado explorará o explotará, y aquí viene la novedad, los yacimientos señalados en el artículo anterior en forma directa a través de empresas públicas de hidrocarburos. De manera excepcional podrá delegar el ejercicio de estas actividades a empresas nacionales o extranjeras o consorcios integrados de ellas de probada experiencia, capacidad técnica y económica, para lo cual el Ministerio del Ramo podrá celebrar contratos de participación de prestación de servicios para explorar o explotar los hidrocarburos, o mediante otras formas contractuales de delegación vigentes en la legislación ecuatoriana, o de usar o empleo la industria a nivel internacional que no contravengan la legislación ecuatoriana, las cuales podrán ser determinadas en el reglamento. Aquí varias observaciones nosotros tenemos en este artículo de la ley. El hecho de haber incluido la frase el Estado explorará o explotará significa que entonces el gobierno, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y Petroecuador pueden transferir los campos petroleros que están en explotación bajo el control del Estado, de Petroecuador en este caso, están facultados por esta ley para transferirlos a la empresa privada. Y este es el pedido que yo formulo al ingeniero Ítalo Cedeño. Esa entrega, esa transferencia de los campos petroleros es entregarles prácticamente a manos lavadas a las petroleras, donde allí no existe riesgo para explotar los hidrocarburos. Las inversiones salen de los propios yacimientos, como dice el dicho popular, del mismo cuero salen las correas. Allí no viene dinero de afuera, no viene dinero del exterior, ¿ya? Y claro, y esto realmente lo confirma
la propia publicación de la agencia, de la Asociación de Hidrocarburíferas del Ecuador, en su publicación que se titula El petróleo en Cifras 2020, es en la página 22 de esta revista que está subida a YouTube. En Google lo pueden encontrar, esta información como Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador. Entonces pueden registrar este nombre en Google y aparece esta asociación, y ahí pueden poner ustedes en el año 2020 buscar el petróleo en cifras 2020, así se llama, el petróleo en cifras 2020. Y el ingeniero Ernesto Grijalva H, director ejecutivo de la AIE, porque en siglas es AIHE, que quiere decir Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador. Él dice lo siguiente, entre comillas: inversión en exploración y producción petrolera. La inversión pública en materia de exploración y explotación hidrocarburífera alcanzó su cúspide en 2014, analizado en un periodo de 12 años con un acumulado de 3.786 millones de dólares. Inversión pública, 3.786 millones de dólares. Esta no es inversión privada, ¿ya? La menciona el ingeniero Grijalva. Y luego dice, desde entonces los montos de inversión han ido decreciendo hasta alcanzar los 1.764 millones de dólares en el 2019. En el 2014, según el ingeniero Ernesto Grijalva, la inversión habría sido de 3.786 millones de dólares, y dice en el 2019 es de 1.764 millones de dólares. Para el año 2020, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables aprobó presupuestos en inversiones programadas con la contribución pública de 1.425 millones de dólares. Entonces esto no lo dice ni Petroecuador, ni el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, no lo dice el gerente del Banco Central, no lo dice el señor presidente de la República, lo dice el director ejecutivo de la Asociación de la Industria Hidrocarburífera del Ecuador. Y dice que, como digo, para el año 2020, dice, aprobó un presupuesto en inversiones programadas con la contribución pública por 1.425 millones de dólares, que significa el 93.47% de las inversiones. Entonces aquí se rompe ese mito de que el Estado no tiene dinero, de que no hace inversiones. Aquí están señaladas las inversiones, ¿no?, de parte de quién está vinculado al sector privado. Y ojo, y el aporte privado, lo que dice el ingeniero Ernesto Grijalva, escuchen, estimada audiencia, con claridad, y el aporte privado, 99.59 millones de dólares, o sea, cerca de 100 millones de dólares en el año 2020, mientras que el Estado invirtió 1.425 millones de dólares, ¿no?, dando un total, dice, de 1.525 millones de dólares destinados a las actividades petroleras. Lo menciona una persona vinculada al sector privado. Pero bueno, sobre este particular, el doctor Luis Arauz hace un estudio de, en cambio, cuál fue el beneficio para el sector privado. Para el sector privado respecto de estos contratos de prestación de servicios que han sido lesivos para el interés del país. El Estado pierde cuando el precio del petróleo baja. Para que el Estado no pierda, el precio del petróleo tiene que venderse en $65. Si lo vende a $65, la mitad va para pagar los costos de producción de las compañías petroleras privadas, y el otro 50% va para el Estado. Mientras que cuando se dio el caso de la Texaco, los costos de producción del barril del petróleo no excedían del 20% de los ingresos de la venta del barril del hidrocarburo, por lo tanto al país le quedaba el 80%. ¿Qué dice el doctor Arauz? Aquí está el cuadro. Aquí el cuadro analizado por él, de 12 compañías a través del contrato de prestación de servicios, ¿no? Y menciona que la tarifa fue de $32.18, es información del año 2020, y al multiplicar la tarifa por los 34 millones de barriles que han producido en el año 2020, el ingreso que han tenido las compañías es de 1.096 millones de dólares. Cuando la inversión fue de 99.59 millones de dólares. Repito, cuando la inversión privada
de las compañías a través de estos contratos de prestación de servicios, dice que ha sido de 99.59 millones de dólares, cerca de 100 millones. En cambio, los ingresos que han tenido por la explotación del crudo es de 1.096 millones de dólares. Un pingue negocio. Se han multiplicado los ingresos por 10 de las inversiones hechas, por 10 veces, ¿no? Entonces es un negocio fabuloso. Entonces sucede que a estas empresas no les pueden transferir los campos que están en producción. Pero además la norma dice que ya no necesitarán a futuro de que la reforma a la ley de hidrocarburos para crear contratos de explorar y explotar hidrocarburos ya no necesitará pasar por la legislatura. Ya no será necesario reformar la ley de hidrocarburos, los van a crear mediante reglamento. Y además dice van a utilizar contratos que se requieren, que están vigentes, en la industria petrolera internacional y otros que están previstos en la legislación nacional. No, señores, los contratos tienen que constar en la ley de hidrocarburos. ¿En qué parte más de la ley en el Ecuador o en qué otra ley en el Ecuador constan los contratos para explorar hidrocarburos? Señores de la industria petrolera, ustedes que se han desarrollado y hasta se han envejecido en la industria petrolera, ¿en qué otra ley existen contratos que sean para explorar y explotar hidrocarburos? En el Ecuador ninguna otra ley. Esos contratos existen en la ley de hidrocarburos y son 6 de economía, el contrato de asociación que lo derogaron de manera yo diría hasta sospechosa. El mejor contrato que tuvo el Ecuador lo derogaron a través de esta ley que entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y también menciona de que esta reforma también menciona que legalizaron al contrato de obras y servicios específicos como que fuera un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, o mejor dicho, la entrega ilegal que hicieron mediante este contrato, la entrega ilegal de campos petroleros, lo legitimaron porque ahora dice que esos contratos pueden pasar a ser contratos de participación. Y también legitimaron otro contrato que menciona que van a transferir a los campos petroleros a través del contrato de participación, es el contrato de prestación de servicios, contrato de obras y servicios específicos, es un contrato que acabo de mencionar, y el otro contrato dice los contratos para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento. Los contratos para la provisión de servicios específicos integrados con financiamiento. Este es un contrato que igualmente no existe en la ley de hidrocarburos y que ahora lo legitimaron con esta ley. Entonces, por eso es que yo menciono de que el señor ingeniero Ítalo Cedeño tiene que observar estas disposiciones, porque van a ser objeto de demanda de inconstitucionalidad. Ojo, que lo estoy diciendo este 4 de enero del presente año. Van a ser objeto de acciones de inconstitucionalidad y también de reforma a la ley de hidrocarburos. Entonces no se puede transferir los campos petroleros que están en producción, donde no exista riesgo, a las empresas petroleras privadas. Mediante estos contratos de obras y servicios específicos, que no es para explorar y explotar hidrocarburos, o mediante este otro contrato de servicios específicos integrados con financiamiento, que tampoco no existe en la ley de hidrocarburos, se han adjudicado 23 contratos, 23 campos petroleros, 23 contratos. Con estos 12 de prestación de servicios que acabo de mencionar, total en el país existen 35 contratos adjudicados bajo estas formas. El ingeniero Ítalo Cedeño y yo concluyo en esta exposición que debe informarle al país los costos de producción de estas compañías y cuál es el porcentaje de distribución de la renta petrolera entre el Estado y por cada compañía. ¿Cuánto lleva cada compañía en producción petrolera y cuánto lleva el Estado? ¿Y cuál es el costo? Y hacer un comparativo de costos versus el precio de venta que se realiza del petróleo que se explota a través de las compañías petroleras privadas. En este año, 2022, vamos a investigar a profundidad para decir al país la verdad, lo real, lo que se da en el manejo de la explotación petrolera a través de estos contratos que acabo de mencionar. Queridas amigas, queridos amigos, muchas gracias y
y nos encontramos en el próximo programa. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.